Para no quitar más tiempo, por respeto a usted y a toda la audiencia, los presentamos Guillermo. Guillermo se ha ofrecido generosamente a poder dialogar y exponer su posición en torno al veganismo. Así que sin más dilaciones, recordamos que este debate se mantiene dentro de lo que es la línea de la filosofía moral. ¿Por qué digo esto? No nos dan los tiempos para discutir aspectos que son más propios de la nutrición o la economía, que también se pueden llegar a discutir en un momento. Pero nos vamos a focalizar en esta idea del censocentrismo, que calculo yo, supongo, acá me estoy apurando un poco quizás, que va a ser la posición que él va a defender o no. Veremos cómo sostiene él la moralidad del veganismo, veremos cuál es la postura, frente a lo que es mi posición en torno al realismo filosófico, y que luego cada uno pueda sacar sus conclusiones, sus posturas, observar dónde hay un mayor asidero hacia la verdad. Así que sin más dilaciones, Guillermo, toda suya la palabra. Ok, bueno, buenas tardes ante todo. Yo había marcado principalmente lo que hice fue buscar todos los videos tuyos en donde hablaras del tema y me aparecieron 4. Uno con un debate con Damián Ferrero, Damo en la web, otro con un chico que se llama Juan, otro con Danan y otro que está en tu canal, subido en tu canal, pero no hablas vos, sino que habla un chico que se llama Pablo Muñoz. Ese lo voy a dejar de lado si querés. Toca bastantes cosas que me parece son bastante erróneas, pero eso lo dejamos de lado porque habla más bien de nutrición y habla de cosas que no son estrictamente ética. Yo principalmente lo que quería consultarte antes es, o lo vi, y veo que lo repetiste varias veces en varios de estos debates, sobre el origen del veganismo y Peter Singer. Peter Singer yo lo ubico en el 90 y pico, 2000, por ahí, creo que todavía sigue vivo. En sí, el veganismo surge muchísimo antes, 40, 50 años antes, con dos personajes que no vi que los hayas mencionado nunca, que son Donald Watson y Leslie Cross. Después surge lo que sería la sociedad vegana en Inglaterra en 1948, una cosa por el estilo. No vi que mencionaras eso específicamente y en general todos los veganos recurren a esa definición de veganismo. Por eso yo quería consultarte si vos también tomás en cuenta eso o no y salteás directamente a Peter Singer, que muchos lo consideramos no digamos, un promotor del derecho animal ni del veganismo, sino más bien un bienestarista. No se escucha. Me había silenciado para que no te pasara ningún ruido de la casa. Vamos por partes. Si nos vamos al origen histórico, que insisto, no sé por qué estamos discutiendo esto cuando el tema del debate es la ética. Yo me gustaría escuchar tu argumento ético y no tanto un repaso por mis videos, porque yo creo que la gente ya puede hacer clic y ver mis videos si los quisiera ver. Yo lo que sí Te te aclaro, contesto. no, te aclaro un punto, porque yo creo que hay una cuestión que quizás, insisto, deberías repasar lo que yo mismo he dicho, porque soy consciente de lo que afirmo. Históricamente, ni siquiera los dos personajes que vos has mencionado son los promotores del veganismo. Si nos vamos al origen histórico, tenemos que remontarnos incluso a la escuela presocrática y hacer un recorrido histórico desde 500 años antes de Cristo, si queremos ver esta relación en torno al hombre y los animales, en primer lugar. Pero, por una cuestión didáctica, yo siempre remarqué que Peter Singer es el máximo exponente, y no me refiero ni a la cantidad de seguidores, y ni siquiera a que los propios veganos lo vayan a poner en un pedestal, sino porque las ideas utilitaristas que toma Peter Singer son las que se enseñan al unísono en todas las universidades occidentales. Es más, si yo empiezo a estudiar lo que se enseña en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos o en Argentina en materia de derechos animales, tienen dos fuentes principales: Peter Singer, Steven Wise. Entonces, lo que yo te digo es, no sé, ¿vos has hecho alguna carrera universitaria? Terciaria, pero incompleta. Bueno, por eso. Entonces, lo que yo te pediría es, hablemos en todo caso,
con un conocimiento empírico de la causa. Luego yo soy docente a nivel universitario y lo que te quiero marcar es esto. Yo sé que es lo mismo que vos me dijeses a mí, vamos a discutir el cristianismo. Quizás yo me podría sentir más cómodo con San Agustín, y de hecho me siento cómodo con San Agustín. Quizás yo te podría citar a Santo Tomás Moro, pero si uno quiere hablar del principal doctor de la iglesia, tengo que remontarme a Santo Tomás de Aquino si quiero opinar de lo que es el verdadero magisterio de la iglesia. Si yo quiero opinar del veganismo, me tengo que centrar principalmente en la figura más prominente. ¿Por qué? Porque es la que está en este momento asesorando y bajando línea a través de la ONU, tal como sucede en el año 2020 con el fenómeno de la pandemia, que eran las voces más escuchadas en torno a esta moral utilitarista que se toma en el derecho. Esto es lo que te quiero marcar. Yo nunca dije que fuese el creador del veganismo, sino la figura más preeminente. Ok. Vos con los presocráticos te referís a lo de la transmutación de almas y eso, ¿no? Bueno, no importa, lo dejamos de lado si quieres. Lo que pasa es que Peter Singer está más emparentado con el sensocentrismo y no es exactamente la misma cosa que el veganismo. El sensocentrismo, digamos, por ejemplo, a mí me pareció raro que, por ejemplo, no lo hayas mencionado en el debate con Damián. El sensocentrismo, por ejemplo, difiere con el veganismo de que, por ejemplo, las esponjas marinas, que son animales, los bivalvos o las larvas de gusano, digamos, ellos no tienen problema en consumirlo. A mí me parece que eso, y a mí y a ningún vegano, que sea vegano no sensocentrista, eso le puede parecer correcto. Entonces, digamos, si existen esas diferencias y muchas otras, por ejemplo, los sensocentristas defienden la sintiencia de las inteligencias artificiales, por ejemplo, que a mí me parecen disparate. O, por ejemplo, defienden la intervención en la naturaleza digamos, para evitar sufrimiento. ¿Se entiende? Entonces yo, desde mi punto de vista, lo veo tan diferente al veganismo, que es un concepto mucho más sencillo, mucho más simple, que es no intervenir, no matar, no explotar y no torturar. Algunos lo podemos basar en el derecho natural, otros en el principio de no agresión y otros en vaya a saber qué. En mi caso, mi noción es que es que beneficiarme a través de ejercer la violencia me parece que está mal. Ese es mi concepto moral, beneficiarme de alguien solo porque puedo ejercer la violencia sistemática contra ese individuo, me parece mal. Por eso yo hago la mención de Peter Singer y me parece que no es, por más que promueva o lo que fuera, derechos animales, tiene un montón de cosas que la mayoría de los veganos le critican. A nivel, digamos, teórico y a nivel práctico, por ejemplo, porque, por ejemplo, lo que dice de los fetos, de que una cucaracha tiene o podría llegar a tener más derechos que un feto. La mitad de los veganos, sean hombres o mujeres, son pro vida. Y el resto, digamos, pueden apoyar el aborto o no, pero digamos, no es que practican abortos, nada por el estilo. Por eso, digamos, desde el punto de vista teórico es bastante diferente lo que es el veganismo, y desde el punto de vista práctico, a mí no me parece práctico hablar de aborto dentro del veganismo porque es algo que divide mucho, porque, como te digo, yo tengo un grupo de aproximadamente 12.000 veganos, hombres, mujeres, de todas las edades. La mitad es pro vida. Muchos son de derecha, muchos son liberales, muchos también son anarcocapitalistas. Y entonces no me parece práctico. Ahí te quiero preguntar, porque veo que entonces que sos en este caso concreto, vos estarías dentro de un grupo considerable de veganos. O sea, yo creo que no, al contrario, y te lo digo con sumo respeto, y desde ya te agradezco tu tiempo de poder dialogar esto desde el respeto y la altura. Entonces, viendo que vos sos un gran conocedor del veganismo, voy a aprovechar este diálogo para reconocerte que quizás, y muy posiblemente, lo más seguro, es que yo no tenga idea qué es el veganismo. Estoy muy convencido de que quizás no tenga idea. Ahora, yo te pregunto a vos dos cuestiones. Primera pregunta, voy a dejar la segunda para después. Pero la primera pregunta es, ¿qué es el veganismo? El veganismo es
lo que dicen aquellos anarcocapitalistas que luego van a tener un problema para defender el derecho a la propiedad sobre los animales. Hay que discutir. El veganismo es lo que dicen estos dos intelectuales que mencionaste al inicio. El veganismo es los que sostuvieron, por ejemplo, algunos filósofos helénicos o lo que sostuvieron algunos gnósticos del siglo II. ¿Qué es el veganismo entonces? Concretamente, ¿cuál es la esencia? Si vos me preguntases a mí, bueno, Horacio, ¿qué es el cristianismo? Yo te diría, bueno, el cristianismo es aquella fe que se basa en reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios Padre, miembro de la Santísima Trinidad, que por su sangre nos ha permitido religarnos nuevamente hacia nuestro Creador. ¿Qué sería el veganismo? A pesar de todas estas definiciones que vos nombrás muy detalladamente, veganismo se entiende como la postura práctica, obviamente, porque no es solamente retórica, de evitar cualquier tipo de explotación hacia los animales, para diversión, para consumo, para usar sus pieles, para digamos, como tracción a sangre y como cualquier otra forma. Cualquiera de esas definiciones que vos nombraste, más o menos van a tener el mismo patrón de conducta. Lo importante es el patrón de conducta y no tanto el discurso ni nada por el estilo, porque lo que define, digamos, lo que tiene incidencia sobre la realidad es que vos dejes de consumir eso, entonces ese es digamos, lo que incide en la realidad. Yo lo que digo es, veganismo es ese patrón común entre todas esas definiciones, los sensocentristas, lo que fuera, el que deja de comer productos de origen animal porque, no sé, por una postura religiosa, que los hay incluso, ¿Sí? o por deporte o por lo que fuera, ese patrón común de evitar la explotación animal conscientemente, digamos, no en el caso de Venezuela que comen lo que pueden, por ejemplo, y eso no sería veganismo, pero digamos, el patrón común eso para mí es veganismo. Bueno, bien. Entiendo. Podríamos decir entonces que la esencia, porque digo, este fue el problema con Damo, que yo trataba de buscar que él se parara en una esencia y él dijo, no soy vegano, pero me habían invitado a un debate contra un vegano, entonces eso a mí me complicó bastante porque alguien que está bollando en el aire me resulta difícil, digamos. Entonces, te agradezco, Guillermo, que me hayas apuntalado la esencia. Yo he tomado nota. Básicamente la esencia es postura para evitar, o la postura práctica de evitar la explotación animal. Top, bien. Le agrego Considero, un poco. Le sí. agrego, mientras sea posible y practicable, porque yo también Ahí va. considero que mientras, por ejemplo, estar en medio de la nada, un montón de cosas, yo considero que las posturas morales primero tienen que ser prácticas, porque uno si no puede llevarlo a la práctica, digamos, la moral por la moral en sí misma no le veo mucho sentido. Tiene que tener, tiene que tener una practicidad. Por eso hay muchos veganos que en vez de hablar de ética y de sensocentrismo, hablan de nutrición y de un estilo de vida que haga que esa ética sea llevadera de por vida, que me parece Bueno, que es mejor porque es más ahí, práctico. ahí está muy bien y te agradezco porque me gusta mucho cómo lo vas fundamentando y te digo que a mí me resulta hasta agradable poder discutir estos temas elevados. Te digo, yo tengo grandes amigos, una cosa es lo que pasa fuera de cámara y otra cosa es lo que pasa en cámara. Yo tengo grandes amigos que son ateos, evangélicos, siendo yo católico. De hecho, el otro día estuvimos discutiendo un tema de la predestinación muy interesante. Amigos que son anarquistas y me gusta poder exponer esto con vos. Pero me quedan mis dudas, Guillermo. Te digo sinceramente, me quedan mis dudas. Porque entiendo cómo lo planteas. Pero ahora va a venir la segunda pregunta. Ya me respondiste qué es el veganismo. Muy bien. Ahora, te lo voy a intentar plantear de esta manera, para que se entienda en términos simples, sobre todo para la gente que nos estás viendo ahora. Supongamos que yo, pudiendo, el domingo a la mañana, salgo de misa con mi familia, estoy con mis hijas, estoy con mi esposa, estoy con mis cuñados, pudiendo elegir comer comida vegana, decidimos comernos un asado. O sea, deliberadamente, teniendo la posibilidad de no asesinar, bueno, está mal dicha, no matar a una pobre vaquita, decidimos comernos una vaca como hacemos normalmente los domingos. ¿Vos me dirías que eso está mal, pudiéndolo evitar yo? ¿Vos me dirías, de acuerdo al canon práctico del veganismo, está mal comerse una vaca? Para mí,
Sí, sí, para el veganismo. Para mí, No con para el cuestiones ad hominem. veganismo, Para el sí, veganismo. matar está mal. Yo lo que te Bien. puedo, si la pregunta es matar está mal, yo te digo matar está mal. Lo que me gustaría repreguntarte, si yo te pregunto, ¿está mal matar? ¿Vos qué me contestas? Yo lo primero que te respondería es, depende a quién. Ah, pero... Porque mm, la vida humana es un absoluto y un bien en sí. Y eso es una pregunta capciosa. Porque vos me estás diciendo, ¿está bien o está mal matar? Yo te diría, depende a quién. Porque una cosa es matar y otra cosa es asesinar. Y si uno hiciera una buena traducción del Antiguo Testamento, el mandamiento, y esto lo explica Santo Tomás de Aquino en los 10 mandamientos comentados, el mandamiento se ciñe estrictamente no asesinarás. Entonces, matar, y yo te diría, depende. Porque si yo mato a un ser humano inocente con el aborto, está siempre mal y es una cuestión absoluta. Ahora, si yo mato un animal para alimentarme y alimentar a mi prole, es más, estaría mal no matar ese animal para darle comer a mis hijos. Estaría mal dejar morir de hambre a un ser humano con tal de salvar un animal. Porque eso sería relativizar, poner la vida animal a la par de la vida humana. Cuando nosotros, los realistas, defendemos una jerarquía absoluta. Yo sé que alguien va a decir, eso es relativista. No, no hay nada más relativista que poner en un pie de igualdad lo que es desigual. La jerarquía implica un principio absoluto en todos los órdenes, epistemológico, ontológico, lógico. Entonces, acá lo que yo te preguntar es, nuevamente, vos estás diciendo que estaría mal que yo matase una vaca, por ejemplo. Por eso fui muy concreto con la pregunta. No dije un animal o un mosquito. No me quise ir por la tangente de si es lo mismo dejar morir de hambre un perro que dejar morir de hambre un niño. Fue muy concreta la pregunta. Vos verías, para un vegano consistente, está mal matar una vaca. Yo coincido que si yo fuese vegano y fuese un vegano consistente, yo también diría, está mal matar una vaca pudiéndose evitarlo. Lo que te quiero preguntar, Guillermo, que vos tenés contacto con los veganos y que has propuesto llevar este diálogo a un plano más elevado que los contertulios anteriores, es, ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? Porque vos me dijiste que estaba mal matar la vaca. Es para que se entienda la pregunta. No es capciosa, sino que es muy concreta. Si vos me decís, si vos, por ejemplo, para que se entienda, porque no te quiero apurar con la pregunta, es para que se entienda. Supongamos que yo te dijese a vos, así, como el ejemplo recién, estamos debatiendo, yo te digo, mira, Dios dice que no hay que asesinar al ser humano inocente, ¿no? Vos me dirías, mira, yo te entiendo, Horacio, que para vos, que sos católico, estaría mal asesinar a un ser humano inocente. Yo te quiero preguntar, Horacio, bueno, quién es Dios o qué es Dios como para entender por qué vos lo citaste a Dios. Es para que se entienda. Si vos a mí me decís que está mal matar una vaca porque los veganos definen en este sentido estar en contra de la explotación y si la explotación animal es mala, yo te pregunto, bueno, si la explotación es mala, ¿qué es el mal? Desde mi punto de vista, el mal es todo aquello que genere un daño, objetivamente. Objetivamente, o sea, el cuerpo, la propiedad, la capacidad de actuar, cualquier cosa que cercene eso es malo, desde mi punto de vista. Estás Bien, ahí. entonces, ahí entiendo. Todo lo que genera un daño. Yo te pregunto, ¿es posible que vos puedas vivir sin generar algún tipo de daño a alguien? A lo que sea, al cosmos, a la naturaleza, a un tercero. No, impacto cero, o sea, a ver, en el plano ideal, el camión que me trae las verduras va a pisar hormigas, incluso. El daño cero no existe. Por eso yo digo, posible y practicable. No es posible y practicable un montón de cosas, por ejemplo, cuando se nos dice que para cultivar vegetales también tenés que deforestar, tenés que hacer un control de plagas y demás cosas. Eso a día de hoy no es posible que nosotros evitemos eso. Eso se evitará más adelante con mucha más gente demandando otra forma de producción que no sea tan dañina, que sea distinta. Con el caso de algunos productos orgánicos, por ejemplo, hay algunos cultivos de soja orgánica que, digamos, a mí no me parece que sea por sí mismo bueno lo orgánico por sobre lo transgénico.
sino el tema de si es orgánico, hay algunas cosas muy específicas que no tienen este control de plagas, entonces no se produce ese impacto. Yo lo que digamos pongo de base es que sea posible y practicable. Obviamente si te quedas en el medio de la nada y tenés que matar a algún bicho para comértelo y sobrevivir, yo no lo vería mal. Yo no lo haría. No, pero... Bien. Mira, te hago una pregunta acá. Es muy interesante. Por eso te digo, mira que ni siquiera te estoy queriendo todavía entrar al debate a refutar o plantear, porque me interesa cómo lo explicas bien en ese sentido. Ya hemos visto qué es el veganismo. Me has dado tu aproximación respecto a qué es el mal. Me parece interesante. Te digo que yo en el sentido de lo que has explicado qué es el mal, me parece muy interesante y rescatable tu postura. Ahora, a mí me queda otra duda. Yo no te conozco, por eso me estoy refiriendo a vos, a usted con respeto, por eso porque no te tengo confianza, te estoy conociendo recién ahora acá en vivo. Yo te pregunto, Guillermo, me da la sensación, corregime, ¿puede ser que vos tengas un lineamiento ideológico más cercano al liberalismo? ¿O quizás estoy equivocado? Sí, digamos, habría que ver qué liberalismo, ¿no? Para cada uno. Algunos dicen propiedad privada y nada más, o una cosa por el estilo. Pero sí, digamos, yo estoy más cercano a lo que sería el anarquismo y el liberalismo. Bien. Pero si, por ejemplo, me consideran que soy de izquierda, la verdad no me parece un insulto. Digamos, en algunas cosas me parece que, por ejemplo, soy materialista, eh, no sé, me considero progresista en algunas cosas. O sea, creo que la idea de orden espontáneo liberal es más bien materialista y progresista desde lo filosófico. Estoy de Entonces, acuerdo. Estoy muy de acuerdo con vos en ese sentido. Que créeme que en ese sentido coincido plenamente y me parece que es muy consistente tu postura. Ahora, yo lo que te quiero preguntar es, nuevamente, ¿sabes por qué te preguntaba qué es el mal? Porque esta es la gran duda que a mí siempre me ha interesado poder dialogar esto en profundidad. Yo creo que soy un psicólogo frustrado en la vida. Me hubiese encantado agarrar a gente y llenarle a preguntas. Porque me interesa entender tu lógica. Y te lo digo con sumo respeto. Y no quiero que suene chicana, te lo digo con sumo respeto. Quiero entender tu lógica. Porque si vos te autodefinís como materialista, supongo que no crees en Dios, o al menos sería lo consistente si te definís materialista, salvo que creyeses en el Dios de Baruch Spinoza, pero no creerías en Dios, creerías en la naturaleza. Pero pero en el Dios, al menos en el Dios cristiano, esta relación, o en Alá, en esta relación de presencia y distancia, no creo que creas en ese Dios. no, yo soy católico, digamos, bautizado y demás. Eh, Ateo, digamos, no podría ser porque es como que o sea, no podría afirmar 100%, o por lo menos no tengo el conocimiento, ni creo que nadie lo tenga, de que realmente no exista una entidad creadora. Eh, pero digamos, tampoco creo en Dios. Lo que sí que creo es que si existe Dios, eh, creo que no me gustaría que intervenga en la sociedad. Creo que la sociedad tiene que afrontar por sí misma sus virtudes y sus errores y llevarse al camino que tenga que ir por el camino que tenga que ir. O sea, no A me lo, gustaría ¿Cómo? muy a lo Nietzsche lo que has planteado vos. Es muy nietzscheano ese pensamiento. Es propio de Friedrich Nietzsche. O sea, en No, Así el no Gozo lo del conozco. Mundo, por ejemplo, o Ecce Homo, es muy idéntico ese pensamiento. ¿Por qué te pregunto esto? Porque a mí hay algo que sinceramente te lo digo, y esto lo podemos, digo, para que se entienda, te lo voy a decir directamente. Hay algo que a mí me molesta mucho de ciertos ámbitos progresistas, de ciertos ambientes veganos, me ha pasado en mis giras, en mis conferencias, que a veces se levanta uno a discutirme en la mitad de la ponencia y me dice, no, porque está mal, ¿cómo vas a subir una foto? Es más, si vos vieras mis redes, a veces subo una foto comiéndome un asado y alguien dice, ah, pero Dios dice no matarás, y mira, has matado una vaca, o sea, asesino, mataste una vaca, pobre vaquita. Pero yo pregunté, ¿por qué está mal? Y yo lo que estaba esperando, Guillermo, es que me diste un muy buen concepto de qué sería el mal para vos, pero ¿cómo sé yo que eso está mal? Vos me dijiste no dañar. ¿Cómo sé yo, cómo sabe un individuo, cómo le explicaría vos a tu hijo que está mal?
Por ejemplo, comerse un asado, que está mal cortar un árbol, porque el árbol también lo estás dañando. Vos sabés que los árboles tienen alma en el sentido de ánima. Esto lo explica Aristóteles. Es el primer grado de vida la vegetal. La vida vegetativa es el primer grado de vida. ¿Por qué estaría mal dañar un árbol? ¿Por qué estaría mal dañar un animal? ¿Por qué estaría mal dañar un ser humano? En tu cosmovisión como vegano, ¿cuál es la fuente epistemológica para yo conocer qué es el bien y qué es el mal? Porque si no, si hay una fuente que es endeble, vos me dirías, bueno, para mí, entonces yo vendría, por ejemplo, vos estás con tu grupo de 12.000 veganos y dicen, para nosotros está mal matar vacas, pero vengo yo con 50.000 miembros de la sociedad rural y yo digo, mira, para nosotros está bien matar una vaca. Entonces, ¿qué hacemos? 50.000 contra 12.000, se acabó la discusión, no hay ningún argumento racional por parte de ninguna de las dos partes, y decimos, bueno, como no impera la razón, la sociedad rural decimos, hay que matar vacas, ustedes dicen que no, 50.000 contra 12.000, le ganamos la guerra por la fuerza, se impuso nuestra moral. Eso yo creo que no estaría bueno, ¿no? Ni para ustedes ni para nosotros. Yo creo que cada uno debería dar razones de peso para decir, yo conozco el bien y el mal a partir de esta fuente. Yo te pregunto, ¿cómo hace el vegano para conocer lo que es bueno y lo que es malo? Te hago una pequeña pregunta, me generó una duda. ¿Qué sería imponer la moral de uno sobre otro? O sea, que te Básicamente, obligan a comer carne, ¿no? ¿cómo? No. O sea, vos A tenés ver, 50.000, yo 12.000, son más. Vos dijiste, se impone la moral, digamos, de comer carne. ¿Cómo sería imponer la moral? y básicamente que sea seguro, legal y gratuito comerse un asado. ¿O ustedes estarían a favor de que nosotros podamos seguir comiendo carne y listo? Pero, digamos, para mí es indiferente que yo esté a favor o en contra de que vos comas carne porque no tengo los medios para evitar que comas carne. O sea, Pero no, es que no creo que te sea indiferente, porque a ver, si para vos fuese indiferente que yo coma carne, ni siquiera estarías aquí debatiendo. Si para vos, si para Juan, para Damo, que son exponentes del veganismo, les fuese indiferente, ¿para qué hacen una especie de batalla cultural viniendo a debatir con alguien que sí defiende el consumo de carne? Es porque en algún punto a vos te interesa que se deje de comer carne. En algún punto a vos no te resulta indiferente si el domingo nos comemos una vaca o nos comemos una lechuga. Entonces, si no, a ver, para que se entienda, Guillermo, a mí me resulta muy, pero muy indiferente, por ejemplo, con quién se acuesta Zulma Lobato. Como a mí me resulta indiferente con quién se acuesta Zulma Lobato porque no me interesa nada la vida íntima de las personas, no estoy haciendo un vivo o un debate sobre cómo debería ser la vida sexual de Zulma Lobato. Me es indiferente. A mí me es indiferente si el paraguayo toma o no toma mate. Entonces no hago un vivo especial diciendo, ¿deberían los paraguayos tomar mate? Si vos venís a debatir el veganismo es porque calculo que en algún punto no te resulta indiferente que nosotros los seres humanos decidamos comer carne. Por eso te pregunto nuevamente, ¿cómo hace el vegano para saber qué es bueno o qué es malo? Para luego establecer categorías morales respecto a es malo comer carne, es bueno no matar. el vegano y el no vegano, en general, hay otra instancia, ¿no? Previa. En general, la gente que, digamos, que hay que ver, digamos, el tema de, primero, existen intereses. Y la gente, en general, la moral que adopta o la ideología que adopta es en base a sus intereses. Obviamente, si vos tenés el interés de comer carne, no vas a hacerte, o sea, no vas a hacer activismo vegano ni nada por el estilo. Vos primero tenés un interés y después desarrollás una justificación y después desarrollás una ideología o algo que justifique eso en el caso de que lo tengas que hacer. Si no, lo vas a hacer y punto. O sea, seguramente vos, tus papás te daban carne, a mí también me daban carne, huevos, lácteos, lo que fuera, y en algún momento, o sea, si te toca debatir eso, vas a desarrollar una postura en contra, si no, lo vas a seguir haciendo. Pero primero está el interés. Con respecto a
la pregunta que me hacía yo, el interés que tengo por este debate en particular es porque los 4 debates, no, mejor dicho no, los 2 debates y los otros 2 videos, principalmente los 2 debates, me quedó como gusto a nada y me dio un poco de bronca que para hablar de veganismo llamen a un censo centrista. Yo lo conozco a Adamo, hice varios videos con él, pero él es censocentrista. La primera pregunta que le hace es si se definía, creo de las primeras preguntas que le hiciste es si se definía como vegano, y él dijo que no, que depende. Y pudiendo, digamos, hacerlo tan didáctico al debate, es como que se puso a dar vueltas, Por hablando eso, mal y pronto, pero no pero tengo por eso, nada en contra de él. no, no, pero por eso te quiero Lo preguntar quiero a vos, mucho. porque quiero aprovechar la oportunidad. Vos sí sos vegano y sí noto que tratás de ser consistente. Por eso quiero saber, ¿cómo un vegano me puede decir a mí, un simple padre de familia, que como verás estoy con mis hijas acá, los gritos al lado, cómo un vegano me puede explicar a mí que está mal comer carne? Quiero entender eso. Vos dijiste, el mal es dañar a otro. Bueno, que alguien me explique, ¿por qué estaría mal que yo dañase a una vaca para alimentarme de ella? O sea, porque yo te podría, por ejemplo, decirte, yo como docente de lógica y retórica, te podría decir, mira, si yo innecesariamente maltratase a un animal, por ejemplo, voy pateando cachorritos por la calle, quemo un bosque o derramo petróleo en el océano deliberadamente, yo mismo te diría, está mal, es lo que aclara en mi libro, como verás. Yo en mi libro digo, a ver, no hay que confundir aquí los términos. ¿Por qué está mal? Porque hay una privación del bien debido. Entonces, si yo deliberadamente maltrato, pudiendo evitarlo, que acá también voy a coincidir con vos, claro que está mal, pudiendo evitarlo. Pero yo puedo libre y voluntariamente decidir comer carne y puedo libre y voluntariamente comer verduras. Pero eso no implica que haya un pecado si yo libre y voluntariamente decido comerme un asado como hago todos los domingos. No habría un pecado. ¿Por qué? Porque no habría una ruptura con la jerarquía y el orden natural, porque yo parto de mi posición demostrando que dentro de los 5 grados de vida, el ser humano, al encontrarse en el tercer grado de vida y hacer una vida sustancial, está por encima de la vida vegetativa y la vida sensitiva. Entonces, cuando hay un mal, cuando hay una privación del bien debido, en tanto que no haya una privación del bien debido, el ser humano puede someter a su dominio aquello a lo que está dispuesto. Por ejemplo, la explotación agropecuaria. Tranquilamente. Y gracias a esa explotación agropecuaria, vos y yo estamos hoy aquí conectados, dialogando este tema. Te repito la pregunta porque quiero realmente cerrar. Perdón por la extensión. ¿Cómo hace un vegano para convencerme a mí de que lo malo es malo? ¿Cómo hace un vegano para convencerme a mí de que sus posturas morales son éticamente superiores a las realistas? ¿Cómo hace un vegano para descubrir qué es el bien y qué es el mal de manera trascendental, objetiva e independiente, sin caer en los relativismos? Voy primero por la primera. ¿Cómo hace un vegano para demostrarme que está mal comer carne? Primero te tiene que mostrar cómo llevar a cabo una vida sana, placentera y llevadera sin consumir productos de origen vegetal, sin consumir productos de origen animal, perdón. Vos en un video, no sé si lo seguís haciendo o no, vos dijiste que eras artista marcial y que comías 2 o 3 veces carne a la semana nada más, una cosa por el estilo. Sería, mira, en tu caso sería muy fácil reemplazarlo, es muy fácil. Hay gente que por ahí está más acostumbrada a comer todos los días y que no cocina y demás cosas, que es mucho más difícil. Pero primero, mi postura, y acá hablo por mí mismo, es, primero le tenés que mostrar a la gente que este estilo de vida es sano, está avalado científicamente, que es llevadero, que es palatable y que podés socializar perfectamente con el resto de la gente y o sea, no hay ningún tipo de problema. Una vez que la gente, que las personas, digamos, puedan hacer todo esto, ahí recién podemos hablar de moral, porque digamos, si yo primero hablo de moral, y ese es mi problema que tengo con muchos veganos, que dicho sea de paso, nos vivimos matando entre nosotros,
que hablan mucho de moral, pero descuidan por ahí el lado ético o el lado de incluso del medio ambiente. O sea, dicen los animales, los animales, los animales, y descuidan lo que me parece más, eh, lo que me parece fundamental, que es que esa postura sea llevadera de por vida. Esa es mi postura. Yo hablo por mí mismo. No, no, Acá. entiendo, pero mira, creo que yo no me di a entender bien. Entonces reconozco que puede ser que yo no me expliqué bien. Porque me hablas de las formas de vida. Te pregunto, Guillermo, para que podamos hablar en el mismo idioma, nos entendamos bien en este punto. Supongamos, esto es un ejemplo hipotético, que no se toma personal, un ejemplo hipotético. Suponete que yo, como católico, te dijese a vos, mira, quiero que te conviertas a la fe. Entonces, vos lo que me estarías diciendo es que yo debería demostrarte a vos de que se puede vivir en castidad, que se puede llevar una vida modesta, que se puede llevar una vida ordenada a Dios. Ahora, y yo creo que ¿cuál sería tu primer respuesta? Calculo yo, estoy haciendo un plano hipotético, ¿no? Yo te puedo decir, mira, podés llevar una vida cristiana a la perfección ordenada y vas a ser muy feliz. Claro, el tema es que, primero, puede pasar que te pase como a Job, que siendo el mayor creyente en Dios, te toquen todas las peripecias habidas y por haber, porque puede pasar que Dios diga, te pongo las pruebas más duras a vos. Resulta ser que a los mayores creyentes se les dieron las mayores cruces. Entonces, ¿qué significaría? Que Dios no existe porque yo, queriendo vivir como Dios quiere, no soy lo suficientemente feliz o no tengo la vida suficientemente placentera, o será que la existencia de Dios es independiente al placer o felicidad que yo pueda experimentar en vida. Ese sería mi primer contraargumento a tu argumento. No me hace falta que a mí me demuestren que puedo llevar una vida ordenada, y porque imagínate esto, o a mí me podrías llegar a decir que incluso llevando una vida vegana, yo empezaría a patear hasta 2,5 metros y que terminaría invicto el año y que no me noquearía nadie y que encima tendría menos cintura, que estaría 90, 60, 90. Pero yo te diría, a ver, eso es accidental. Yo lo estoy hablando por la esencia. A mí, como a vos, ni a mí me cambiaría que me muestres la mejor vida vegana, que es súper placentera, ni a vos te cambiaría que yo te muestre que podés llevar una vida en castidad y en orden para ser cristiano. La discusión acá es, ¿Dios existe, Dios no existe? Por dar un ejemplo, o ¿cómo sé que es bueno o que es malo para el vegano la comida animal? Ese es el punto, ¿me entendés? Porque dijimos, la explotación animal es mala. Yo te pregunto, bueno, ¿qué es el mal y cómo sé qué es el mal? No es la forma de vida. Por eso te digo, que vos me argumentes a mí la forma de vida, a mí me resulta indistinto, porque me interesa ir al punto esencial, que es ¿qué es la moral? ¿Qué es la moral para el vegano? Para ver si están apoyados en un fundamento sólido, universal, inobjetable, con un fundamento epistemológico válido, o si es tan relativista como aquel que dice me como un asado simplemente porque tengo ganas, que me parece igual de mal porque no tiene un fundamento para su vida. Yo lo que busco es el fundamento sólido, para comerte un asado o para comerte una lechuga, pero el fundamento. Es decir, bueno, esta es mi postura moral, ¿por qué? Porque se fundamenta en X, Y y Z. Yo quiero conocer eso del veganismo. Lo que pasa es que no se puede, digamos, separar eso de los intereses personales de cada uno, porque, digamos, antes de hacerse vegano, vos tenés que tener el interés de, no, en mi caso, no ejercer, o mejor dicho, no beneficiarme de la violencia, aún pudiendo beneficiarme de ejercer la violencia. Eh, Primero existe eso, y después esa gente que tiene cierta predisposición, llamarlo empatía, llamarlo como quieras, puede llegar a adoptar el veganismo y puede llegar a desarrollar en base a sus intereses, a que pueda llevarlos a cabo, ahí sí puede establecer que esto está mal en base a lo que sería lo más objetivo, que es ejercer el daño. Ejercer daño está mal, matar está mal, violar está mal, torturar está mal, esclavizar está mal, violar está mal, está mal. Ahí está, espera. ¿Por qué? Porque ahí existe un daño objetivo. Pero lo que pasa es que para que alguien pueda reconocer ese daño objetivo, primero tiene que tener el interés de reconocerlo.
O sea, yo digamos, no podría separar una cosa de la otra. A Es que ver, pasa que es muy problemática esa postura, Guillermo. Te explico, porque es muy problemático. Mira, te lo voy a dar un ejemplo muy drástico, pero quizás con el ejemplo drástico me dé a entender en mi pregunta. Si yo parto del interés, si, a ver, porque acá yo estoy preguntando algo por la legitimidad, para que se pueda ver si cambiando los términos se entiende. Acá la pregunta es por la legitimidad. Supongamos que, a ver, los que tienen cierta atracción hacia menores, voy a cuidar el lenguaje porque sé cómo me castiga sí, YouTube sí, sí, después. sí, Los sí, que sí. tienen cierta atracción en los menores, ¿tienen o no tienen un determinado interés? Por eso nosotros siempre hablamos de virtudes y no valores, porque hasta en los ladrones hay ciertos valores que comparten. Por ejemplo, tener códigos de no delatarse entre ellos o repartir el botín. Ellos comparten valores, ellos comparten intereses. Podría haber una comunidad, que de hecho existe, que tengan interés en ir normalizando la atracción hacia menores. Ahora, aunque ellos tengan esos intereses, no creo que ni vos ni yo estemos de acuerdo de que sea algo legítimo o válido, porque diríamos, no es el mecanismo, digamos, no está bien. Ahí Viene está el bien, no está bien. punto. Ahí te pone, ese es Ahí el está el punto. punto. No considero que sea un buen argumento para un vegano partir de los intereses, porque el interés es una primacía de la voluntad y la voluntad está nublada por la inteligencia. Una inteligencia nublada no lleva a buen puerto. Pero luego dijiste que hay un daño objetivo. El tema es, ¿el animal es o no es sujeto de daño? Empecemos por ahí. ¿Por qué? Porque si vos me decís que es sujeto de daño, yo te diría, ¿qué diferencia sustancial hay? Primero, entre el animal y el objeto inerte, que yo creo que la respuesta es fácil. Pero luego, ¿hay o no hay diferencia sustancial entre el ser humano y el animal? Y ahí está la pregunta con la que quiero cerrar el debate hoy día. Sí, la hay. Como hay una diferencia sustancial entre tu ser y el mío, pues somos individuos diferentes, de la misma especie. Pero digamos, si te pones a buscar diferencias, vas a encontrar diferencias en un montón de cosas. Yo ¿Cuál acepto sería la que en diferencia los animales esencial? son... ¿Cuál sería la ¿Cómo? diferencia? ¿Qué diferencia esencial? Nosotros tenemos una diferencia de segunda naturaleza, que es lo que se llama en Aristóteles, porque tus hábitos son distintos a los míos, es decir, somos seres biológicos y biográficos. Entonces, va a haber diferencias en ese sentido que somos docentes. Pero ¿cuál sería la diferencia esencial si esencialmente pertenecemos al género humano, vos y yo? Creería que ninguna, pero digamos, no. A ver, yo acepto que hay, me parece que es hasta negarlo me parece hasta tonto y contraproducente para el discurso mismo del veganismo. Los animales Pero es son lo que hizo Damo. distintos. ¿Cómo? Es lo que hizo Damo. Y llegó a equiparar un cerdo con un bebé recién nacido. Por eso pregunto. No, por eso te digo, yo puedo aceptar dos cosas que son diferentes y hasta pueden sonar en cierto punto contrapuestas, que es el bebé, el ser humano, lo que fuera, es diferente de un cerdo, un pollo, lo que fuera. Pero esa diferencia a mí no me hace que tenga que matar a uno y respetar al otro. Al respetar al otro lo voy a respetar, obviamente al ser humano lo voy a respetar, en tanto en cuanto no me agreda o pase alguna cosa, digamos, no sé, me intente matar o algo así, que es lo más lógico defenderse. Pero no por eso, no porque el humano sea superior, significa automáticamente que tenga que matar animales para comer. Digamos, no pasa a ser automáticamente bueno o deja de ser malo matar solo porque estoy por encima. Tampoco, es que ese punto, a ver, yo quiero que se me, porque esto es lo rico del debate. Yo te entiendo, de verdad que yo te entiendo. Yo también te diría, mira, no hay ningún mandato lógico, o si queremos ver, no hay ningún mandato moral por el cual automáticamente yo, por ser superior a X, deba destruir a X. O sea, yo de hecho, mira, esto es un objeto inerte, esto me lo regalaron mis hijas, ¿viste? Te lo muestro, para apoyar el celular. Pero es un objeto inerte, que yo le doy un valor impresionante porque es un regalo de mis hijas, ¿se entiende? No porque yo sea un ser superior. ¿Por qué soy un ser superior? Desde el momento que yo soy un ser vivo, independientemente de que sea racional, yo ya soy animado, ya hay un grado de superioridad porque hay un grado de mayor, un grado de mayor perfección sobre el objeto inerte. ¿Estamos de acuerdo? Yo te entiendo,
no porque yo sea superior, automáticamente debo destruir esto. Lo que yo te estoy planteando es, supongamos que yo quisiera destruirlo. Supongamos que yo me quisiera alimentar de una vaca. ¿Por qué estaría mal? ¿Por qué está la discusión? Porque el vegano viene y me dice a mí siempre, Horacio, no te comas una vaca. Yo quiero que me expliquen el día de hoy por qué está mal. ¿Por qué está mal que un ser superior aproveche su superioridad para hacer un uso responsable y legítimo sobre aquello que domina? Si yo tengo un campo con 100 hectáreas y las quiero deforestar para plantar un cultivo que va a alimentar a un montón de personas, o quiero producir 100 vacas que van a alimentarme a mí, a mi familia y a mi comunidad, ¿cuál sería el inconveniente de la explotación agropecuaria? ¿Cuál sería el inconveniente, Guillermo, de que vos y los 12.000 veganos que te acompañan utilicen un celular cuyas baterías de litio han implicado la explotación no solamente de animales, sino de personas en el África? Porque esto está documentado en mi libro. Entonces, ¿cuál es el problema en ese sentido? Yo te diría, ¿está mal? Claro que está mal la esclavitud de los pobres africanos. Claro que está mal. Eso a mí sí me conmueve. Pero valerse de un animal para mejorar la calidad de vida del hombre es parte de la jerarquía natural. ¿Se entiende el argumento? Estoy tratando de reducir el argumento. ¿Se entiende el punto Sí, sí, mío sí. o no? Sí, se entiende, se entiende. El tema es el siguiente, no necesitas irte a África ni nada por el estilo. Acá el litio acá en Argentina, Bolivia y no sé qué otro país por acá también es, digamos, más o menos lo que sostiene la minería. El tema es, a mí me parece mal todo el daño que genera la minería. ¿Cómo evitamos ese mal? Con más gente que demande otra forma de producirlo, no con menos gente. O no con gente que diga, como vos usás batería de litio en el celular, entonces es lo mismo usar batería de litio que comer animales, apoyar en la tauromaquia, no sé, apoyar la tracción a sangre o apoyar cualquier cosa. Una cosa no significa la otra, pero ahí, digamos, hay grados, por eso yo hago la diferencia principalmente de qué es práctico. Por ejemplo, yo puse el ejemplo de los animales que mueren en los controles de plagas para plantar soja, maíz o lo que fuera. A día de hoy no es práctico que esa gente, esos productores agropecuarios que no son veganos, y dicho sea de paso, que no son veganos y que la mayoría de lo que producen no va para veganos, que somos el 5%, 10% con toda la furia de la población, no es práctico a día de hoy que eso no suceda. Eso va a dejar de suceder cuando haya una cantidad enorme de veganos y los veganos demanden otra forma de producir, o mismo un vegano sea terrateniente y produzca de otra forma diferente. Pero, a ver, yo voy por cuarta vez. Ahora, yo estoy convencido que ahora sí nos vamos a entender. Yo realmente me tengo fe ahora. Yo ahora me tengo mucha fe. Me estás ¿Te puedo hacer diciendo que no es práctico. te Sí, puedo pero hacer un explícame. punto sobre anterior, Sí, algo sí, que quedó colgado de la gente que le gustan los chicos, ¿no? Los sí, menores. sí. A mí me parece horrible eso, a vos te parece horrible, pero ni vos ni yo lo practicamos. ¿Se No, ninguna entiende? persona normal, claramente. Ninguna persona normal lo practica. Para esas personas que para mí son los enfermos, o como le quieras Enfermos, llamar, yo voy a decir, enfermos mentales, sí, sí, y criminales en, e- también. en esa, esa gente, para ellos está bien. O sea, tienen el interés de hacerlo. Lo que pasa, yo hago una diferencia entre todos los intereses no son iguales. Hay intereses Ahí que va. para llevarse a cabo tienen que violar, matar, esclavizar, torturar, lo que fuera, y hay otros que no, o por lo menos que tratan de hacerlo lo menos posible o de evitarlo lo más posible. Esa es la diferencia que planteo. No todos los intereses son iguales porque no es lo mismo el interés de cometer un genocidio que el interés de dejar de comer carne, por Bien, ejemplo. bien. No tiene el mismo impacto. Te agradezco que tocaste el punto. Me encanta que tocaste el punto. Porque nos quedan dos temitas ya para cerrar, pero digo que está tan rica la conversación que ya estoy avisando que voy a patear una entrevista que tengo ahora porque realmente quiero cerrar bien este punto. Primero que hablaste de la cuestión de la práctica. Ya voy a llegar a ese punto. Pero me quiero quedar con vos en este apartado. El interés. Primero que yo te explico, no sé si has estudiado antropología
una de las facultades naturales del ser humano, por su propia naturaleza racional, es la voluntad. Y la voluntad siempre tiende hacia su propio bien. Entiéndase, no es que sea relativista lo que digo, es toda voluntad quiere su bien. Toda voluntad quiere su bien. El problema es que para llegar al bien ontológico, la inteligencia debe conocer la verdad. Es ahí donde yo tomo distancia de los relativistas. Es por eso que yo no soy vegano, porque, porque he logrado entender, al menos en nuestra formación, insisto, nosotros somos realistas, en nuestra formación, cuando uno reconoce que hay una verdad ontológica y una verdad lógica, lo que Damos llamó palabrerío, es lo que a mí me permite después reconocer qué es la verdad, qué es la mentira, qué es el bien y qué es el mal. Las cuestiones más simples para algunos defensores del veganismo es palabrerío. Para otros es lo que nos permite justamente, como has dicho vos, Guillermo, saber diferenciar, por ejemplo, una violación a hacer el amor. Por eso, cuando yo le pregunté a Damo, che, ¿la violación es buena o es mala? Y dijo, y depende. No. ¿Por qué? Porque como yo tengo ordenada la inteligencia hacia la verdad, puedo ordenar mi voluntad hacia el bien. Entonces, yo reconozco que hay acciones que son ontológicamente malas. ¿Se entiende el punto? Violar es malo independientemente de los intereses que tenga el sujeto participante. Está mal por sí mismo. Robar está mal por sí mismo. Asesinar al inocente está mal por sí mismo. Aclarado ese punto. Volvemos entonces al tema del interés. ¿Quién tiene interés? La voluntad. La voluntad se expresa a través del interés. Para esto yo te recomiendo que incluso leas autores que son muy distintos el uno del otro. Podés estudiarlo en Santo Tomás de Aquino, que es como intento llegarle a la uña del pie yo, o pensadores como Nietzsche, Guillermo de Ockham, Jean-Paul Sartre. Si te interesa indagar en el tema, cualquier cosa me escribís por privado, te paso más autores. Ahora, ¿por qué te llevo a este punto? Porque como vemos, los seres humanos expresamos tantos intereses como seres humanos haya. Dudo que tu interés esta mañana haya sido el mismo que tuve yo, que esta mañana me levanté, estuve trabajando en la oficina, ahora en un rato paso una entrevista porque quiero estar un rato jugando con mis hijas también. Pero yo observo los animales y los animales no tienen interés, no tienen voluntad, simplemente son, actúan de acuerdo al conocimiento sensible, pero no tienen ejercicio de la razón porque no tienen naturaleza racional. El animal conoce, sí, tiene imaginación, vista, tacto, conocimiento estimativo, sensorio común, memoria, olfato, tienen conocimiento sensible. Por eso son un grado superior a la vida vegetativa, que solamente es crecimiento y reproducción. Entonces, ¿no te parece en algún momento un tanto relativista poner en igualdad de condiciones al animal que está en una jerarquía inferior al hombre que al hombre? Porque el punto es este: si el animal está por debajo del hombre en estas jerarquías naturales, ontológicamente naturales, cada uno puede luego, si quiere, no comerse un animal. Pero eso no se, de allí no se sigue que si yo sí me como un animal, esté mal. Eso es lo que yo quiero dejar en claro. Si alguien acá, los que me están viendo, quieren ser veganos, los aplaudo siempre que sea una actitud libre y voluntaria porque quieren cuidar la figura, no porque haya una carga moral. A mí me interesa discutir la moral del vegano. ¿Cómo hacen ellos para sostener que está mal comerse un animal? Y es al día de hoy que sigo buscando la respuesta. Perdón la extensión, Guillermo. Ok, vos nombraste básicamente, palabras más, palabras menos, que los animales no necesitan razonar o desarrollar un lenguaje, desarrollar un grado de conciencia como el ser humano o demás. Lo primero que me surge de eso es que no la necesitan para sobrevivir. O sea, digamos, una vaca o lo que fuera, un animal salvaje no necesita un montón de cosas que nosotros sí necesitamos para sobrevivir, no lo necesitan para sobrevivir. Entonces, digamos, eso va más por el lado de cada especie se desarrolló biológica y evolutivamente de forma distinta y por una cuestión de economía biológica no desarrollan características que no necesitan. Entonces, las vacas no necesitan razonar o digamos no necesitan razonar como un ser humano lo hace.
y cualquier animal salvaje también. Entonces, digamos, me parece que de ese Me punto parece específico, muy ¿cómo? evolutiva esa tesis. Me parece un poco evolutiva esa tesis. No sé qué puede ser. No Pero, conozco la pero, tesis pero evolutiva. entonces yo te pregunto, ¿por qué nosotros sí razonamos? Porque la evolución dijo que nosotros si no razonábamos nos extinguíamos. O sea, no estaría entendiendo ese punto. Porque acá estamos discutiendo la jerarquía natural de unos sobre otros. Lo mío es una categoría ontológica. O sea, el alma racional no es producto de la adaptación biológica. Son facultades inherentes al alma, al ánima en términos aristotélicos, para que no suene todo un discurso religioso. O sea, yo acá incluso estoy discutiendo desde Aristóteles, que era un pagano, no desde Santo Tomás de Aquino. Pero, por ejemplo, el Homo sapiens, que empíricamente está comprobado, y hay decenas de estudios, ¿Me podés citar uno? ¿Cómo? ¿Me podés citar? Porque el Homo sapiens, hasta donde yo tengo entendido, mira, si querés te lo busco a los libros acá, pues los tengo justamente, no quiero levantarme en la cámara ahora. Es un tema que estoy estudiando justamente ahora, el proceso de evolución. El famoso eslabón perdido no se ha corroborado. Es más, si vos lees el origen de las especies y el origen del hombre de Darwin, ni siquiera pasa por filtro de teoría científica, porque no puede haber una reducción formal del lenguaje, porque no hay una concatenación lógica de los hechos postulados y porque no hay una posibilidad de reproducción controlada del experimento. Entonces, me parece que si bien lo mío es un acto de fe en creer en Dios, creer en el proceso evolutivo, que de la nada venimos, de que de lo inorgánico surge lo orgánico, me parece que incluso es un pensamiento mágico más aventurado todavía que creer en Dios, te diría en algún punto. Ok, te lo planteo de otra forma. El homínido, en algún punto se valió de robar, de matar, de violar incluso dentro de su familia para la reproducción, para que se mantenga la especie. Eso no es muy acorde a el ánima que vos me decís racional. ¿Se entiende? Digamos, en algún momento surgió. Pero, ¿cuál es? Yo creo, a ver, quiero que me digas, a ver, vos estás presuponiendo la existencia del homínido, porque no está A probado, ver, no está probado que somos descendientes directos, son teorías. Como es una teoría, es la existencia de Dios en algún punto, digamos. O sea, estamos hablando en un campo especulativo los dos. Yo al menos me hago cargo de lo que sostengo. Yo quiero decir, ¿tenés cómo probar la existencia fidedigna, irrefutable, de que efectivamente provenimos de los homínidos? vos podés remontarte, por ejemplo, a la llamada EVA mitocondrial, por ejemplo. Sí, sí, conozco la teoría y justamente por eso te estoy preguntando, ¿podés demostrarme la concatenación causal donde no haya ningún eslabón perdido en el camino? No, no, pero a lo que me refiero es, eso que eran seres humanos menos evolucionados que nosotros, o por lo menos con menos capacidad de razonar, o menos inteligencia, como le quieras llamar, esas personas, incluso al día de hoy, se valen de ejercer la violencia, la violación, el robo, o lo que fuera, para concretar sus intereses. Vemos, por ejemplo, muchos políticos, en fin, no es por, digamos, por hacer una lista, pero se ve claramente, las guerras son un ejemplo, Sí, o sea, la sí, creo que no esclavitud hay más. incluso que sigue existiendo, todo eso. No es, digamos, contrario, o por lo menos es contraproducente plantear que el ser humano tiene una inteligencia entonces, porque el tema es inteligencia, pero ¿para qué? ¿Para hacer el bien, para dañar lo menos posible o para dañar lo más posible y estar justificado o buscar una justificación? Me parecen dos cosas diferentes. La inteligencia para hacer el mal Sí, y la entiendo, inteligencia para hacer el bien o evitar el mal, que son dos en- cosas que no es exactamente lo mismo. entiendo tu punto a la perfección. Y de hecho, eso es lo que demuestra que solamente el ser humano, a diferencia de los animales, solamente el ser humano es libre. Porque, mira, justamente, anoche estábamos con una profesora discutiendo esto hasta altas horas de la noche. ¿Sabes qué estamos discutiendo anoche? Thomas Hobbes. Entonces discutíamos, ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? Y claro, si alguna vez a alguien le ha tocado trabajar en alguna zona de peligro, en inundaciones o grandes incendios,
va a ver que aflora esta dualidad en el hombre. Hay gente que voluntariamente va, ayuda, se compromete. Nosotros cuando entramos en los merenderos a darle una copa de leche a los necesitados, vemos esta realidad. Hay gente que tiene muy poquito y lo poquito que tiene lo entrega al prójimo. Y hay gente que aprovecha esas circunstancias de extrema necesidad para salir a robar o hacer cualquier tipo de desastre. Yo te entiendo, me estás dando la razón. El ser humano es libre, el animal no. Entonces, vos me dirías, bueno, pero ¿para qué usamos la libertad? ¿Para dañar? ¿Para hacer el mal? ¿Para abusar? ¿O para hacer el bien? Yo te diría, lo ideal, la forma ideal, acá entra en un debate mucho más profundo porque es la esencia, lo ideal sería que usáramos la inteligencia para llegar a la verdad y la voluntad para llegar al bien. Esto sería lo ideal. Ahora bien, no todos los seres humanos lo hacen. Estoy de acuerdo con vos. La pregunta nuevamente, y yo creo que con esto ya cerramos, es, vos me hablas de una cuestión práctica del veganismo, pero yo me quiero remontar a lo más profundo. Porque el problema de la práctica es, por ejemplo, que Peter Singer, nuevamente, él sí es coherente, porque él afirma la práctica. Él dijo, por una cuestión práctica, hay que priorizar, por ejemplo, los recursos médicos a las personas de 20 a 30 años durante el año 2020, saben lo que pasó en ese año, porque la gente de 60 años tiene una menor expectativa de vida. Por una cuestión práctica, hay que priorizar la vida sintiente por sobre la vida no sintiente, porque es más práctico, sabiendo que igualmente vamos a tener que interactuar con la naturaleza, esto es lo más práctico. Por una cuestión práctica hay que legalizar el aborto porque eso garantiza mayor felicidad a la vida ya consciente. Esto lo dijo Peter Singer. Ética práctica, por ejemplo, liberación animal, tienen las fuentes. Entonces, yo te llevo a este punto, Guillermo, para dejarte la última pregunta. Porque nuevamente, vos me estás diciendo, el hombre podría usar la inteligencia para hacer el bien o usar el mal. Yo te pregunto, ¿dónde está el mal cuando el ser humano se vale del cosmos en un uso responsable, se vale de una extensión del campo para producir soja o consumir una vaca? ¿Dónde está el mal ontológico? No por las consecuencias. ¿Dónde está establecido? ¿Dónde está inscrito? ¿Dónde puedo yo acudir para verificar que está mal ontológicamente que una persona mate una vaca para darle a comer a sus hijos? Mirá, pero lo que pasa es que más o menos, te voy a dar más o menos la misma respuesta. Para esa persona no va a estar mal, para mí va a estar mal, para esa persona no. O sea, hay una diferencia de criterios que es enorme en ese sentido. Para esa persona va a estar bien y para mí no. Porque Pero, a ver, primero hay una diferencia de intereses. hay que, Guillermo, veo que no me doy a entender. Mira, te voy a explicar, vamos a hacerlo al revés. Invertimos los roles un segundo. Suponete que vos a mí me increparas respecto a por qué está mal robar. Supongamos, ¿no? Vos me decís, che, Horacio, está mal robar. Yo te decía, bueno, mira, yo soy ladrón, yo te diría, para mí está bien robar, para vos está mal. Son intereses distintos. Ahora, ¿qué sucede? Yo te podría decir también, como católico, lo siguiente, para que se entienda el punto. Porque supongamos, vos defendés el veganismo, yo ahora voy a defender el catolicismo, por un ejemplo. Supongamos que absolutamente todos los católicos, sin excepción, todos los católicos, decidieran robar. Pongamos este ejemplo, ¿no? Todos los católicos, sin excepción, son ladrones y quieren robar. Ahora, yo te podría defender desde lo teórico que robar está ontológicamente mal, aun cuando todos tuvieran el mismo interés en robar. Yo te podría decir, mentir es malo, aun cuando todos tuvieran intereses en mentir. De hecho, yo una vez hice una explicación en un video. Mentir, todos mentimos en algún punto. A veces son mentiras piadosas, a veces son mentiras un poco más complejas. Todos mentimos tarde o temprano. Aunque sea un chiste, pero alguna mentira hemos dicho en nuestras vidas. Ahora, no porque todos mentimos, significa que mentir esté bien. ¿Por qué? Yo te puedo demostrar con mi fundamento realista, yo voy a Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, San Agustín, Platón, Sócrates, San Alberto Magno. Yo voy a estos pensadores, Locke, al mismo John Locke, que no es santo de mi devoción, y te puedo demostrar que la justicia es una virtud
cardinal, y siendo una virtud cardinal la justicia, hay por lo tanto una perfección del ente en la honestidad. Por lo tanto, te puedo demostrar que en la mentira hay una deficiencia en nuestro acto de ser. Como hay una deficiencia, voy a decir, la mentira es mala. ¿Por qué? Porque hay una privación del bien debido. ¿Y qué es el bien? El bien es aquello que perfecciona el ente conforme la propia esencia. Yo te estoy preguntando nuevamente, ¿dónde puedo conocer como vegano que haya un mal ontológico cuando un padre de familia faena una vaca y se le da de comer a sus hijos? Que no sea un criterio relativista diciendo, son tus intereses, son mis intereses. ¿Cuál es el fundamento epistemológico y trascendental que permite establecer la moral absoluta del veganismo? Creo que no, realmente no lo sé porque no sabría definir, no tengo los conceptos tan claros. Lo que sí puedo señalar que en el ejemplo que acabas de dar, de eso se desprende una pregunta muy común que es, por ejemplo, yo si te pregunto, ¿mentir está mal? ¿Para vos está mal mentir? Sí. Para mí no, está mal, independientemente de lo que sea para mí. Está mal mentir. Ok. Sí. Y si, por ejemplo, vos estás en una esquina y viene corriendo una persona y atrás viene alguien con un cuchillo, que es un ejemplo que seguramente te lo deben haber planteado un Sí, sí, montón de veces, conozco. y te pregunta para dónde se fue la persona que estaban persiguiendo, vos, ¿qué haces? ¿Le mentís o no? Hay muchas, mira, te voy a responder de dos maneras muy simples. Primero, tenemos que considerar lo que se llama el estado de excepción, porque vos estás dando un caso de casuística. Entonces, la casuística siempre se responde desde la casuística, no se responde desde una teoría absoluta. Esto es un error que cometen muchos debatientes, esto lo explico en mis clases de retórica. Si acá estamos en un debate y vos pretendés que yo te dé una respuesta absoluta al caso, hay un error en los planteamientos. No puedo pasar del absoluto a la casuística. Sí te puedo decir lo siguiente, lo explica San Agustín. Hay 8 tipos de mentiras. No toda mentira implica un daño o una afectación al bien supremo de la verdad. Por ejemplo, cuando yo le cuento un cuento a mis hijas, el cuento es una ficción. Hay deliberadamente una intención de narrar algo que no es. Ahora, esto no estaría violando el mandamiento de no mentir. Luego, lo explica Santo Tomás de Aquino en los 10 mandamientos comentados. Cuando hay un bien supremo en juego, se debe priorizar la protección del bien supremo. Una vida no puede ser recuperada. Ahora, si yo momentáneamente desproveo de una determinada propiedad para salvar una vida, por ejemplo, yo rompiese una ventana de tu casa, que estoy dañando tu propiedad, para salvarte a vos que estás inconsciente, ¿qué sería lo justo? Además de salvar tu vida, después tratar de arreglarte la ventana, porque también hay un daño. Se puede, entonces, esta es la primera respuesta, entender lo que es un estado de excepción o un caso de excepción. Y en segundo lugar, incluso así, yo podría salvar esa vida sin mentir. Sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando iban parte del ejército a buscar refugiados a los conventos, las monjas, ¿qué decían? Decían, acá no está. Claro, señalaban el piso y la monja tenía la intención de decir la verdad. Acá, en esta baldosa que estoy señalando, acá no están los refugiados. Entonces, no estaba mintiendo. Técnicamente estaba diciendo la verdad. Acá, en este piso, no está. Señalando entonces y demostrando su intención de decir acá en este piso. Entonces, esto te lo aclaro porque por ahí se puede confundir en algún debate. Las posiciones del absolutismo moral, de hecho, son muy consistentes. Permiten dar respuestas a esto. Pero como ya son, mira, acá son las 5:23. ¿De dónde sos, Guillermo? De Tigre, De Buenos ti. Aires, de Tigre. Mira, yo tengo que partir de dos cosas, mira, dos cosas. Primero, te invito, porque te has manejado con un respeto que la verdad que me saco el sombrero ante vos. Muy bien, de verdad, te lo digo como profe, muy bien. Te invito a que si querés algún día seguimos profundizando porque me ha resultado muy agradable hablar con vos. Esto yo lo voy a subir después a YouTube, a que podamos dialogar otro día y seguir profundizando porque está muy interesante para que la gente conozca las dos posturas. Eso es lo primero, te dejo la invitación abierta. Lo segundo, por una cuestión de cortesía, como sé que vos venís a defender el veganismo y yo ya me he cansado de tirarles palos al veganismo, te dejo, traté de ser breve, 2 minutos, para que vos puedas hacer el cierre. Decir lo que quieras, si querés recomendar tus redes o hacer un mensaje en pro del veganismo, tenés estos 2 minutos
que yo después lo voy a subir a YouTube así sin editar, y con esto terminamos el día de hoy. Ok, dale. Muchas gracias por lo del el tono y demás. Yo te comenté que estudiaba una carrera terciaria que era ciencias sociales. Yo fui profesor porque, digamos, con un pequeño porcentaje podés dar clases. Después, bueno, nunca me pagaron y me tuve que ir a otro trabajo. Y además fui profesor de taekwondo. Hice, entre todas las artes marciales que hice también taekwondo. Así que bueno, el cierre sería más o menos así de que yo lo que considero mejor es siempre el menor daño posible. Más o menos yo lo que hago es, todas las personas y todos los animales salvajes y absolutamente cualquier cosa que entre en la siguiente definición que voy a dar, me parece que es lo menos óptimo, lo malo, es el hecho de ejercer la violencia para beneficiarte, o beneficiarte, digamos, o usar la capacidad de ejercer la violencia para beneficiarse. Eso pasa en los depredadores con las presas, eso pasa en el Estado, eso pasa con los ladrones, eso pasa con un montón de cosas. Lo que más se aleje de eso es lo más ético que me parece a mí. Para mí lo más ético es lo que más se aleje de eso, de robar, de esclavizar, de torturar, de matar, todo eso, indistintamente de la especie. Yo no tengo ningún tipo de relativismo en el sentido de que para este está bien matarlo, para este no está bien matarlo, digamos, para mí es indiferente. Incluso la deforestación son plantas. Las plantas no sienten, podría decir alguno, pero para mí no significa que esté bien. Entonces, lo que más se aleje de eso, entre las cosas que más se alejan de eso, una de ellas, muy importante, me parece que es el veganismo. Invito a que todos los que estén viendo esto, que cuando lo subas a YouTube, que, que se interesen en el tema, que prueben si les es posible y que se fijen que pueden vivir. A ver, yo no nací vegano ni nada por el estilo, simplemente cambié y realmente no me costó absolutamente nada, no tenés problemas de salud, no hay ninguno de esos cucos que siempre dicen. Y entonces yo lo que hago es invitar a la gente a que pruebe y a que abra un poco la mente de la misma forma que yo en su momento lo hice, y probé con esto y me fue bien. Como también va a haber alguna gente que le va mal, pero lo importante es probar y tener conocimiento por sí mismo. Digamos, y después mis redes son inline for 1342, que es una secuencia de encendido de un motor, que a mí me gustan las motos, entonces son 4 en línea, y nada, cierro con esto, ya está. La referencia a las motos la había entendido, muy bueno. Bueno, gente, dejamos abierto, creo que hay muchos temas para seguir discutiendo, los aspectos culturales creo que también son necesarios porque todas las ideas tienen consecuencias por un lado y para otro. Si yo fomento una sociedad católica, como a mí me encanta también medievalista, va a tener una consecuencia, y una sociedad vegana va a tener otras consecuencias. Entonces creo que estaría interesante poder dialogar y profundizar. Gracias por el respeto, Guillermo. Esperemos que esto les haya sido de utilidad a todos. Dios los bendiga. Nos vemos en vivo el domingo que viene con Mamela Fiallo. Vamos a seguir trabajando el sínodo y la crisis contemporánea dentro de lo que es el modernismo religioso. Y si Dios quiere, vamos a tener un par de clases especiales, se lo digo a mis alumnos, con el padre Augusto César Marín sobre los atributos de Dios.